Noticias que tienen que ver más con el tema del Palacio en general. de Honor. En general. El Palacio en general, porque parece que los precios, o parece que el congelamiento, mejor dicho, no llega solo a los precios, ¿no? El congelamiento no está solo en los precios en el supermercado. El congelamiento también llega al Congreso de la Nación. ¿Qué pasa? Hay dificultades, muchas dificultades para poder hacer sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias son las sesiones que las dos cámaras deben hacer, donde entran los proyectos que ya tienen dictámenes en comisiones y entran a lo que se conoce como el orden del día. Hay mucho, para que lleguen esos proyectos a una sesión ordinaria hay que tener un buen trabajo de consenso desde las presidencias de las cámaras con los presidentes de los bloques y obviamente con los legisladores que componen cada espacio. ¿Qué pasa? De un tiempo a esta parte la realidad es que cuesta muchísimo hacer sesiones ordinarias. Sin más, en lo que va de este año, desde que ha comenzado el 1 de marzo del año parlamentario, solamente en el Senado de la Nación se ha iniciado una sesión ordinaria. ¿Cuál es la importancia también de la sesión ordinaria? Que además de tratar los proyectos que ya vienen trabajados en comisiones y que tienen un dictamen, lo que hace también es habilitar los proyectos que ingresan, ¿no? Y les dan el estado parlamentario. ¿Por qué? Porque cada vez que comienza una sesión ordinaria, lo que hace el presidente de la Cámara, respectivamente, sea la de senadores o diputados, es habilitar el tratamiento en comisión de los distintos proyectos que van ingresando a la Cámara para poder ser trabajado en las comisiones. Bueno, cuando no hay sesiones ordinarias, esto no pasa y se terminan trabajando proyectos en las comisiones que tal vez todavía no tienen estado parlamentario. Que no son trascendentes tampoco, quizás en muchos casos. O sí, no, complicaría las elecciones de los diputados que deberían tratar estos temas, ¿no? O al revés, que son muy importantes, pero como no son los que están en la agenda política del oficialismo, del gobierno de turno, del quedan... año electoral. Y en año electoral quedan durmiendo en las comisiones y sin dictámenes, porque al no tener estado parlamentario no se puede tener un dictamen, que es lo que pasó un poco con la sesión pasada que se hizo en la Cámara de Diputados, una sesión especial pedida por la oposición, donde se trataron alrededor de 79 proyectos, se trataron. La realidad es que no se pudieron ni tratar. Porque... Hasta la bandera se congeló en el Congreso, que recién estaba agitando y ahora de repente nos quedamos ahí duros, mirá. Así estamos. No, bueno, ni siquiera se pudieron tratar porque justamente al no tener un dictamen esos proyectos, no haber podido tener el dictamen en la comisión, lo que se hizo la semana pasada fue votar para que recién se habilite el tratamiento. Al no conseguir los 2/3, no se pudo tratar ninguno de los 79 proyectos que la oposición planteaba en una línea bastante que tiene que ver o vinculada con lo político, lo social, lo económico. Bueno, esto es lo que está sucediendo. No hay sesiones ordinarias, las sesiones especiales son convocadas, depende el sector, la mayoría se termina convocando, pero no se llega al tratamiento de los proyectos, simplemente terminan siendo expresiones adentro del recinto y por otro lado hay sesiones especiales que las termina convocando el oficialismo para tratar o trabajar en sus propios proyectos. Yo estuve haciendo poquito chiquito de estadísticas. Muy bien. Estadística, un poquito. Poquito. Bueno, les decía, en lo que va del año en el Senado de la Nación, una sesión ordinaria se realizó y una sesión especial. En 2018 fueron 11 las sesiones especiales y 5 las sesiones ordinarias. Vos acá te das cuenta, en realidad, que la mayoría de los proyectos que no importan políticamente son los que quedan durmiendo o si tienen la suerte de entrar en las sesiones ordinarias y ser tratados, sino en las sesiones especiales los que son más mediáticos tal vez a veces son los que terminan entrando en las sesiones especiales. En la Cámara de Diputados se hizo la semana pasada recién una sesión especial, pero el año pasado se hicieron 5 sesiones especiales, 2 ordinarias y 4 sesiones en minoría. ¿Qué significa la sesión en minoría? Que en este caso la convoca la oposición, pero ni siquiera llegan al quórum como para dar una habilitación a empezar a tener la sesión, ¿no? Ni siquiera se tiene el quórum. Cuando no se tiene el quórum para empezar una sesión, lo que se hace es se le da un espacio al que convoca
de minoría para que haga sus expresiones dentro del recinto. Eso por obligación, por reglamento lo tienen que hacer, pero hubo 4 sesiones en minoría. En 2017 fueron 11 las sesiones especiales. O sea que viene de arrastre el tema de estas convocatorias. ¿Cómo se calentó la diputada, la esposa de Barrio Nuevo, que se me fue el nombre ahora? Graciela Camaño. De Frente Renovador. Fiero con Monzón, ¿no? La semana pasada, porque, bueno, justamente un poco tiene que ver esto de la no convocatoria a sesiones, ¿no? Digo, le dijo barbaridades con ese tono, que para escucharlo a la mañana... Mamita querida. Sí, justamente tiene que ver con esto, porque hay un cierto enojo. ¿Qué pasa? Los legisladores de la oposición lo que dicen es, nosotros presentamos cierta cantidad de proyectos, que es lo que trataron de hacer visible la semana pasada dentro del recinto. En las comisiones no los podemos trabajar. ¿Por qué no los pueden trabajar? Porque los que no son presidente de comisión... no pueden convocar, o sea, si el presidente de la comisión no convoca a la comisión, no se pueden trabajar los proyectos. Y hay muchas comisiones que todavía ni siquiera están funcionando. Y depende, si la comisión, el presidente, sea el color político que sea, va a decidir qué proyectos se terminan tratando. Por lo tanto, este es el gran enojo, ¿no? Y muchos proyectos muy importantes terminan durmiendo en las comisiones, muchos sin dictámenes, o muchos con un dictamen, pero nunca llegan al recinto. Bueno, habría que poner el ojo en ver cómo obligar, de alguna forma, que los proyectos lleguen a los recintos si no se van a hacer sesiones ordinarias como corresponde, como el Congreso lo establece, y es ahí donde la mayoría de los proyectos no son elegidos a dedo, sino que salen en un orden del día por tener los dictámenes necesarios para poder trabajarlos. Pero bueno, la realidad de hoy es que el oficialismo pretende tener un Congreso congelado, donde no se avance mucho en ninguno de los temas. Fíjense que hay 2 proyectos, lo vengo diciendo ya hace varios días, hay 2 proyectos que pretende el oficialismo y ni siquiera puede conseguir el consenso para poder sacar los proyectos que quieren, o sea, los proyectos propios. Ley antibarras bravas, que sigue ahí con debates, va, viene, y ley de financiamiento de partidos políticos, que decían que se iba a aprobar en abril y se volvió a postergar el tratamiento de este proyecto de ley. O sea que hoy no hay consenso ni para los proyectos de la oposición, ni para los proyectos del oficialismo, y bueno, en estas prácticas legislativas quedan durmiendo muchos proyectos importantes, como por ejemplo, en esta última sesión, los que se querían tratar en general eran la emergencia alimentaria, proyectos vinculados a violencia de género, lo que sucede con los créditos UBA, de la gente que no pueda afrontarlos, el boleto educativo para alumnos, la exención al impuesto a las ganancias de jubilados y el proyecto que era el más mediático y más importante que tenía que ver con el freno de tarifas.